el retén donde no pisan las botas. Hola, señor Williams. Buenas noches. Soy Oscar, de la Sierra Norte de Oaxaca. Trabajo como mensajero entre comunidades, llevando medicinas, papeles, refacciones. Escucho el podcast porque aquí las noches son largas y el monte, cuando lo miras de reojo, parece que se mueve. Me animé a escribir porque mi primo me dijo que lo contara antes de que mi cabeza lo convierta en sueño. Pero yo sé que no fue sueño. Yo olía el barro. Yo sentía el frío. Apaguen la luz y si tienen una veladora, enciéndanla. Por si el camino se abre y no quieren verlo todo de golpe. Era madrugada, de esas en que la neblina baja como manta y te moja las pestañas. Yo iba en moto, con una mochila amarrada y el cuello tenso por el frío. Llevaba un paquete de medicamentos para una señora que vive en una ranchería pasando Ixtlán, por una terracería que solo los de aquí usamos porque la carretera principal queda lejos y cuesta. Yo venía preocupado por mi hija. Estaba enferma de la garganta desde hacía días y yo no podía pagar consulta privada. Mi esposa decía que confiáramos, que el centro de salud haría lo suyo. Pero yo, por dentro, llevaba esa culpa de padre que te taladra. Sentir que no estás haciendo suficiente. La terracería estaba húmeda, las piedras brillaban, los árboles rezumaban agua, de lejos se oían perros, y a veces un gallo confundido que canta antes de tiempo. En una curva donde siempre hay un árbol partido por un rayo, vi luces rojas adelante, como de patrulla. Frené suave. No esperaba eso. Aquí casi nunca hay retenes formales. Al acercarme, vi dos figuras con chalecos reflejantes. Tenían esas bandas que brillan cuando les pega la luz. Al lado, un vehículo oscuro atravesado, como cerrando el paso. Me bajó una ansiedad inmediata. Aquí, cuando te paran, puede ser autoridad o puede ser otra cosa, y ninguna de las dos te deja tranquilo. Me quité el casco. Buenas noches, dije, intentando sonar normal. No respondieron. Las figuras se quedaron quietas. No vi sus caras, solo el brillo de las bandas y la silueta. Pensé que estaban molestos, que me iban a preguntar cosas. Avancé un poco, lento. Y entonces noté algo que me heló. No se oían pasos, ni el crujido del lodo bajo botas. Estaban ahí, pero no pesaban. Era como ver dos anuncios parados en la niebla. ¿O qué pasa? Volví a decir, y mi voz sonó chiquita, tragada por el monte. Una de las figuras levantó el brazo, señalando a la orilla del camino, como pidiéndome que me estacionara. El movimiento fue lento, mecánico, pero no vi mano. Solo el gesto del chaleco moviéndose, como si el aire lo manipulara. Tragué saliva, me orillé. Ahí fue cuando mi moto se apagó sola. No se jaloneó, no tosió. Simplemente se apagó. La pantalla se fue a negro. El faro se apagó. Me quedé en una oscuridad que parecía tener peso. La niebla me rodeó. Olía a tierra mojada y a hojas podridas. Sentí la humedad pegárseme en la piel como baba fría. Y en ese silencio, escuché un sonido mínimo. El roce de tela, como ropa moviéndose cerca de mí. No vi nada, pero lo sentí. Me quedé quieto, con el corazón golpeando. Miré hacia donde estaban las figuras. Ya no estaban en el centro.
estaban más cerca, no caminando, solo más cerca, como si el espacio se hubiera encogido. Quise sacar el celular, no encendía. Quise prender la moto, no respondía. En la niebla, el brillo del chaleco se veía flotando, sin cuerpo, y eso fue lo que me hizo entender que no estaba frente a personas. Era un retén hecho de señales, de gestos, de vacío. Me entró una imagen en la cabeza, como flash. Mi hija dormida con fiebre. Mi esposa mirándome con cansancio. Mi papá diciendo que en la sierra hay cosas que te detienen si vienes con prisa y con culpa. Yo nunca le creí. Esa noche, la frase me cayó como piedra. Sin pensarlo, me bajé de la moto y empecé a caminar hacia atrás, hacia donde venía, sin darles la espalda del todo. La terracería se me pegaba a los zapatos. Sentía que el aire, por detrás, se movía. De pronto, escuché el sonido de una cinta reflejante rozando algo, como si pasara a mi lado. No vi cuerpo, solo el brillo de una banda que cruzó rápido, a la altura de mi cintura, como si alguien invisible corriera. Me dieron ganas de gritar, pero me mordí la lengua. El grito, aquí, se te regresa. Me forcé a respirar y a no caer. Caminé, hasta que vi, al fondo, mi propia luz de moto encenderse sola, como si alguien hubiera girado la llave. El faro iluminó la niebla, y por un segundo vi el vehículo oscuro atravesado. Pero era solo una sombra de niebla más densa, con forma de carro. En cuanto la luz le dio directo, se deshizo, como humo. Corrí hacia la moto, me subí, arranqué sin pensar, con las manos temblando, y di vuelta. No fui a entregar nada. Me fui directo a casa, con la vergüenza de fallar y el alivio de estar vivo. Al día siguiente, un vecino me dijo que esa noche se había reportado que pararon a un señor y nunca llegó. Lo habían visto salir, lo habían visto pasar por esa terracería, pero nadie lo vio volver. Nadie encontró moto, nadie encontró huellas. Yo no dije que yo también vi el retén, no quise cargar con eso. Solo miré mis zapatos, todavía traían barro, pero en una parte, como a la altura del talón, había una marca seca, como si algo me hubiera rozado y se llevara la humedad. Desde entonces, no paso por ahí de madrugada, y si tengo que hacerlo, me detengo antes de la curva del árbol partido, respiro y me quito la prisa de encima, porque siento que esa cosa no busca dinero, ni asusta por juego. Te detiene cuando traes algo roto dentro y no quiere que llegues. Cuídense, no todo retén tiene botas. Y ahora, señor Williams, sigamos con otro testimonio, que la noche todavía guarda más. La frecuencia donde se pierde el aire. Buenas noches, señor Williams y comunidad. Me llamo Tomás, soy trailero de Hermosillo, Sonora. Los escucho cuando agarro carretera rumbo al norte, porque el desierto te deja solo con tus pensamientos, y a veces eso es lo más peligroso. Me animé a escribir porque un compañero de ruta desapareció y, desde que pasó, cada vez que prendo la banda civil, siento que abro una puerta. Apaguen la luz y déjense llevar, pero si tienen radio cerca, bájenle tantito. Yo iba rumbo a Santa Ana, cargado con material. Era noche cerrada, cielo limpio, estrellas que parecen clavadas. El desierto tiene un olor seco, a polvo caliente que se enfría, y un silencio que no es paz.
Es una ausencia enorme. Yo traía la mente revuelta. Había peleado con mi hermano por una herencia mínima, una discusión que se volvió orgullo. Y traía encima esa culpa de decir cosas que no se borran. Manejar así es como llevar una piedra en el pecho. En la banda civil, de noche, siempre hay voces, otros traileros, bromas, avisos de retenes reales, comentarios de carretera. Esa noche al principio, todo normal, hasta que en el canal escuché un clic, como cuando alguien aprieta el micrófono, y no dijo nada. Solo se quedó la portadora, ese sonido de aire comprimido. Luego, otro clic, igual, silencio. Pensé que alguien estaba jugando. Dije, ¿quién anda ahí? Nadie respondió. Pasaron minutos. De pronto, escuché mi nombre. No una voz completa. Era como si la estática acomodara las sílabas. Tomás. No fue una persona hablando. Fue el ruido armándose solo. Se me erizó la piel. Me dije que era interferencia, que el cansancio me hacía interpretar. Pero el clic volvió. Y ahora, en medio del aire, se escuchó mi respiración. La mía. Como si alguien, en el radio, estuviera pegado a mi cara. Yo me quedé con el volante duro. Miré la carretera, recta, infinita, asfalto oscuro, reflejo de mis faros, nada más. El aire acondicionado soplaba tibio, olía a plástico, a café recalentado del termo. La radio volvió a armar sílabas. No, te pares. No fue voz. Fue un orden hecho de ruido. Y eso fue lo más aterrador, que no había garganta detrás. Yo, por terco, me dije, claro que me paro si quiero. Y justo en ese pensamiento, vi luces de emergencia adelante, a un lado de la carretera. Un tráiler detenido, cofre levantado. Me dio esa solidaridad automática de la ruta. Cuando alguien está varado en el desierto, lo ayudas. Me orillé a distancia. Bajé con la linterna. El aire afuera era frío, seco, y el silencio te hacía escuchar tu propia sangre. Caminé hacia el tráiler. No había nadie. El motor estaba apagado, pero el metal del cofre estaba tibio, como recién usado. Dentro, en la cabina, vi una taza de café y un paquete de galletas abierto. La radio del tráiler estaba encendida y estaba en mi mismo canal. Me asomé. ¿Compa? Nada. Y entonces, en el vidrio de la cabina, vi algo que no era reflejo mío. Una marca de mano, como si alguien con la palma húmeda la hubiera apoyado desde adentro. No había dedo definido, solo el contorno grasoso. Y la mano, al estar ahí, me dio la sensación de que había alguien sentado, pero invisible. Retrocedí. Quise correr, pero mi cuerpo se quedó como clavado por una idea. Si está ahí, si está cerca, ¿por qué no lo ves? La radio, desde el tráiler vacío, soltó un clic, y el aire de la portadora se volvió mi respiración otra vez, más lenta, más pesada, como si alguien me imitara. Me subí a mi tráiler sin pensar. Arranqué. Y mientras me incorporaba, vi por el espejo lateral una cosa. En el asfalto, al lado del tráiler varado, apareció una sombra larga, como de persona, pero no había persona para proyectarla. Era una sombra sin dueño.
pegada al piso. Manejé con el corazón en la garganta. La radio, por ratos, se callaba. Por ratos, hacía clic. Ya no quise contestar. Me repetía, no le contestes, como si contestar fuera reconocerlo. Al llegar a la siguiente estación, reporté el tráiler varado. Dieron aviso. Horas después, me dijeron que al ir no encontraron nada. Ni tráiler, ni marcas, ni huellas de llanta. Nada. Días más tarde, supe que un compañero, el Cholo, había desaparecido en esa misma ruta. Solo dejó su último mensaje de radio, un clic y un aire largo, como si se le hubiera ido el aliento. Desde entonces, hay noches en que prendo la banda civil y escucho el clic. Y a veces, en ese aire, juro que escucho a alguien tragando saliva, como si tuviera boca seca, esperando que yo le responda para terminar de hacerse real. No tengo conclusión cerrada, solo esta advertencia. En el desierto, no todo lo que te habla necesita voz. A veces, el aire mismo te está buscando. Y ahora, señor Williams, continuemos con el siguiente relato. Cuídense en carretera, y si una frecuencia se queda respirando, apáguenla. El tramo donde el río se lleva el reflejo. Buenas noches, señor Williams y comunidad. Soy Daniela, de la Costa Chica, entre Guerrero y Oaxaca. Trabajo vendiendo pescado y mariscos. A veces me toca manejar de madrugada para llegar a tiempo al mercado. Me animé a escribir porque una amiga me dijo que lo contara para sacarlo. Pero siento que sacarlo es dejar que salga también aquello que me siguió. Apaguen la luz y acompáñenme. Esto huele a agua vieja. Esa noche salí con el carro cargado de hieleras. El mar había estado inquieto y el aire traía sal pegada, como si la brisa tuviera granos. Yo venía cansada, con los ojos ardiéndome de no dormir bien. Mi papá estaba enojado conmigo porque yo quería irme a vivir a otro lado. Y en mi cabeza se mezclaba el deseo de huir con la culpa de dejarlo. La carretera costera, de madrugada, tiene partes bonitas y partes que te tragan. Hay tramos donde el monte se cierra y solo ves tu propia luz contra hojas negras. Pasé por un puente pequeño sobre un río que, en lluvia, crece y se pone café, espeso. Esa noche no llovía, pero el río sonaba como si trajera piedras arrastrando. Al cruzar el puente, vi a la orilla una camioneta detenida, sin luces. Pensé en alguien con problema. Frené un poco, miré. No vi a nadie. No me paré. Aquí una aprende a cuidarse. Seguí, y a los pocos metros empecé a sentir algo raro dentro del carro. Un olor a humedad antigua, como ropa guardada en un baúl. Mis hieleras olían a hielo y pescado. Sí, pero esto era distinto. Era como el olor de una casa cerrada por años. Me dije que era mi imaginación. Abrí un poco la ventana. Entró aire salado. Y ahí escuché, dentro del carro, un sonido que no podía ser. El goteo de agua. Miré el techo, seco. Miré el tablero, seco. Pero el sonido estaba constante, como si alguien goteara desde el asiento de atrás. Me giré rápido. No vi a nadie. Solo las hieleras y una bolsa con limones. Pero el asiento tenía una mancha oscura, húmeda, que se extendía como si acabaran de sentarse ahí con ropa mojada. Yo frené y me orillé, con el pulso acelerado.
Alumbré con el celular. La mancha estaba fría. Pasé el dedo. Agua. Agua limpia, sin olor. Pero, ¿de dónde? En ese instante, sentí que el aire del carro se enfrió, como si alguien abriera una puerta invisible. Se me erizó la piel de los brazos. No vi figura, no vi sombra. Solo sentí peso en el asiento de atrás, como si el resorte del asiento se hundiera poquito. Me quedé congelada. Respiré despacio, intentando no entrar en pánico. Pensé en mi papá, en sus regaños, en su manera de decir que uno no anda invocando cosas. Pensé, no es nada, pero el asiento seguía hundido. Arranqué, no me bajé. Manejar fue lo único que me pareció seguro, aunque suene absurdo. Volví a cruzar el puente del río por un desvío más adelante, porque el camino tiene esa forma. Y ahí pasó lo imposible. En el agua vi mi reflejo, pero no era solo el mío. Era como si alguien estuviera sentado detrás de mí, pegado a mi espalda, pero en el espejo del agua no se veía rostro, solo la forma de hombros. Casi se me va el carro. Frené mal. Me obligué a mirar al frente. No quería ver el agua otra vez. Cuando por fin llegué al mercado, bajé rápido. Abrí la puerta trasera. El asiento estaba seco. La mancha había desaparecido, pero el olor a humedad antigua seguía ahí, pegado a la tapicería, como si se hubiera impregnado. Una señora del mercado, de esas que ven todo, me miró y me dijo: «Vienes pálida, pasaste por el río». Yo asentí, sin decir detalles. La señora no hizo drama, solo me dijo algo que me dejó fría. A veces el río se lleva reflejos, y cuando se los lleva, alguien los trae de vuelta. Desde esa noche, hay días en que, cuando paso por un charco, no veo bien mi cara. Se ve borrosa, y a veces, en el espejo del baño, siento que por un segundo mi reflejo tarda en moverse, como si estuviera esperando. No sé si lo que se sentó atrás se bajó. No sé si se quedó. Solo sé que ya no manejo sola de madrugada, y cuando alguien me pide un aventón cerca del río, digo que no, aunque me sienta mala persona. Cuídense. No todo lo que sube a tu carro necesita abrir la puerta. El poblado que respiraba como una lámpara. Hola, señor Williams. Buenas noches. Soy Irene, enfermera, y viví un tiempo en Chiapas haciendo brigadas de salud por comunidades alejadas. Los escucho desde hace meses. Una compañera me recomendó el podcast para no sentirme tan sola en guardias largas. Me animé a escribir porque lo que pasó en una brecha de la selva me dejó con una duda que no se quita. Si un lugar puede desaparecer, ¿qué tan seguro es uno mismo? Apaguen la luz y acompáñenme. Nos mandaron a una comunidad cerca de la zona de Ocosingo, por una brecha de terracería que, en temporada húmeda, se vuelve un túnel de lodo. Íbamos 3, el chofer, un promotor de salud y yo. Era tarde, anocheciendo. La selva olía a hojas aplastadas, a humedad dulce, a humo de leña lejano. Los insectos hacían un zumbido constante que se te mete en el cráneo. Yo iba con el ánimo quebrado. Había terminado una relación fea y traía ese vacío de estar lejos de casa, con la sensación de que mi vida real se quedó en pausa mientras yo curaba a otros. A veces, la vocación te sostiene, otras te deja sola con tu propia fragilidad.
En el camino nos agarró una lluvia corta. Luego se calmó. La luz se puso gris verdosa. De pronto vimos adelante algo que no esperábamos. Un poblado con luces y música, como si hubiera una fiesta. Se escuchaban tambores, risas, y el olor a comida nos llegó fuerte. Maíz tostado, carne, chile. Eso, en medio de la nada, suena a alivio. El chofer se extrañó. «Aquí no hay nada», dijo. El promotor juró que esa comunidad estaba más lejos, pero las luces estaban, y el camino, sin salida, nos llevaba directo. Entramos despacio. Vi casas de madera, una cancha de tierra, un altar con veladoras. Había gente, pero rara. No porque fueran fantasmas, no. Era porque se movían como si la música los jalara, no como personas por voluntad. Bailaban sin chocar, sin hablarse. No se oía conversación, solo la música y los pasos sobre tierra. Yo sentí incomodidad. El promotor dijo: «No bajemos, algo no cuadra». Pero el chofer, cansado, dijo que necesitaba preguntar si íbamos bien. Se bajó. Ahí vi el primer detalle imposible. El chofer caminó hacia la gente y nadie lo miró. Ni un giro de cabeza, ni un gesto. Pasó a 1 metro de una señora con rebozo, y el rebozo ni se movió con el aire, como si no hubiera aire. El chofer levantó la mano, dijo algo. No lo escuché, porque la música lo tapaba. Se acercó más, y entonces ya no lo vi. No es que se metiera a una casa, no es que lo tapara a alguien. Fue como si, al cruzar cierta línea invisible, el espacio lo absorbiera. Una desaparición limpia, sin grito, sin golpe, sin drama. El promotor y yo nos quedamos helados dentro del vehículo. Yo sentí el corazón en la garganta, la boca seca. Toqué la manija de la puerta como queriendo bajarme a buscarlo. Pero algo dentro de mí gritó: «No». La música siguió. Las luces parpadearon como lámpara vieja. Y ahí noté que las casas no tenían profundidad. Era como un escenario, como fachadas recortadas. La luz salía de ninguna parte. El promotor, con voz bajita, dijo: «Nos vamos». Metió primera. El vehículo patinó. El lodo nos jaló. Mientras intentábamos salir, vi por el espejo lateral algo que me dejó fría. Una figura detrás del vehículo, como si empujara. No se veía cuerpo completo, solo el movimiento de las plantas inclinándose, como si alguien invisible pasara pegado. El vehículo por fin agarró tracción y salimos disparados. En cuanto dejamos atrás la última luz, el sonido de la música se cortó de golpe, como si apagaran un switch. Volvimos al zumbido de insectos y al barro bajo las llantas. Nos detuvimos unos minutos después, temblando. Quisimos llamar al chofer. No había señal. Quisimos regresar. El promotor dijo que no, que era muerte segura. Yo lloré, de impotencia, de culpa, de miedo. Cuando al amanecer logramos llegar a un punto con señal y reportamos, nos mandaron gente. Volvimos con una patrulla local. Buscamos la entrada del poblado. Buscamos luces. Buscamos huellas. No había nada. Solo selva, solo brecha, solo lodo. El promotor encontró una cosa. En un tronco colgaba una cinta reflectante como las que usan para marcar camino.
Era del chaleco del chofer. La tocó. Estaba húmeda, como recién puesta. Nunca encontraron al chofer. Meses después, en un registro de pacientes de esa comunidad a la que sí llegamos, vi algo que me revolvió el estómago. Había una firma en la hoja de asistencia, con el nombre del chofer, escrita con su letra, fecha, el día posterior a su desaparición. Yo no sé qué fue ese poblado, si era un lugar real fuera de tiempo, si era una trampa, si era una presencia invisible usando la forma de fiesta. Solo sé que cuando estoy sola en una guardia y se va la luz del pasillo, siento que el edificio respira como una lámpara vieja. Y me acuerdo de esas luces en la selva. Cuídense de las celebraciones donde nadie te mira. A veces, que nadie te mire no es educación. Es que no existes para ese lugar. El carril de tierra donde se borran las placas. Buenas noches, señor Williams y comunidad. Me llamo Julián. Soy taxista en las afueras de Guadalajara. Y a veces me toca agarrar carretera hacia pueblos donde todavía hay terracería y silencio. Escucho el podcast por recomendación de un pasajero que me dijo que se parece a manejar de noche. No sabes qué viene, pero sigues. Me animé a escribir porque algo se subió a mi taxi sin abrir la puerta. Y desde entonces siento que mi vida quedó con un hueco. Apaguen la luz y déjense llevar. Era una noche de diciembre, de esas con frío seco. Yo andaba trabajando extra porque venía el gasto de la escuela de mi hijo. Y yo ya traía retraso. Mi esposa me decía que descansara, que no me reventara por dinero. Pero uno, cuando siente que no está cumpliendo, se castiga solo. Me entró un servicio a un poblado rumbo a la barranca, por un camino donde el asfalto se acaba y empieza la tierra. Fui. Recogí a una señora mayor, callada, con un rebozo oscuro. Me dijo la dirección con voz baja. La subí, todo normal. A mitad de camino, la señora me pidió que parara un momento. No me dijo por qué. Me orillé. Ella bajó, caminó unos pasos hacia la oscuridad, como si fuera a hacer algo rápido. Yo la esperé. Pasaron minutos. No regresó. Me bajé, la llamé. Nada. Alumbré con el celular. Solo tierra, arbustos, un olor a hierba seca y a humo lejano. No había huellas claras porque el camino estaba duro. Me subí de nuevo, inquieto, pensando en un asalto, en una trampa. Revisé el asiento trasero. Dejó una bolsa. La abrí con cuidado. Solo había un suéter y un papel doblado. No quise invadir más. La cerré. Decidí dar vuelta y regresar al último punto con casas para preguntar. En cuanto avancé, sentí un cambio en el carro, como si el peso del asiento trasero se hundiera un poco, como si alguien se sentara. Miré por el retrovisor. No había nadie, pero el asiento, lo juro, estaba hundido, y el aire del carro se puso frío, como cuando abres un congelador. Me empezó a doler la nuca, un dolor punzante. Apreté el volante y seguí, intentando no paniquearme. Me repetía, ¡es el resorte! ¡Es el resorte! Pero el retrovisor empezó a empañarse desde adentro, aunque el vidrio estaba frío. En ese empañado apareció, como si lo dibujaran con dedo, una línea curva,
como una sonrisa. No una boca, no una cara, solo el gesto. Yo casi me salgo del camino. Llegué a una tiendita y pregunté por la señora. Nadie la conocía. Les describí el rebozo, la edad, la bolsa. Una señora me miró raro y me dijo: «Aquí no vive nadie así. ¿De dónde la sacaste?». Volví al taxi y vi las placas delanteras. Estaban mojadas, no por lluvia, por agua limpia, como sudor frío. Pasé el dedo. Goteaba. Me fui a casa con el estómago cerrado. En el camino, el peso invisible en el asiento trasero no se iba, se sentía, como si alguien viajara conmigo sin ocupar espacio. Al día siguiente, revisé la bolsa. El papel doblado tenía un nombre y una fecha de hace años. Era una fecha de accidente en esa misma carretera, cerca de la barranca. Busqué en internet y encontré una nota vieja. Un taxi que cayó, una pasajera desaparecida, un chofer que salió vivo pero quedó ido. No sé qué hice con esa información. Solo sé que desde entonces, cada vez que manejo por terracería, mis placas amanecen mojadas, aunque no llueva. Y a veces, al limpiar el retrovisor, queda un rastro, como si alguien hubiera apoyado la mano desde dentro. No afirmo que sea verdad absoluta. Yo solo cuento lo que me pasó, como testimonio para entretener y para que, si alguien se identifica, sepa que no está solo en la duda. Cuídense en los caminos donde el asfalto se acaba. Hay cosas que se suben cuando el mundo se vuelve tierra. La línea recta que no llega a ningún pueblo. Buenas noches, señor Williams y comunidad. Soy Luz, de la frontera norte de Tamaulipas. Trabajo vendiendo ropa por catálogo y a veces viajo a ejidos para entregar pedidos. Me animé a escribir porque una amiga, que también los escucha, me dijo que mi historia parecía sacada del programa, pero yo daría lo que fuera porque solo fuera una historia. Apaguen la luz, por favor. Un sábado me tocó ir a un ejido por una carretera secundaria, de esas rectas donde el paisaje no cambia. Matorral, tierra, postes, cielo. Era mediodía, calor seco. Yo iba sola, con música bajita y la cabeza llena de pensamientos feos, porque había terminado una relación y me sentía tonta, usada, como si mi vida se hubiera encogido. La dirección era simple, una recta larga y luego una desviación. Yo la había hecho antes, no tenía misterio. Pero ese día, la recta se sintió interminable. Los postes parecían repetirse. El calor hacía que el aire temblara. Me empezó a doler la cabeza, como si el sol me apretara por dentro. Tomé agua. El agua sabía metálica, como si el termo estuviera viejo. Vi un carro estacionado a la orilla, sin gente. Me pareció raro. Seguí. Luego vi otro, igual, y otro. En cada carro, lo mismo. Puertas cerradas, sin personas, sin movimiento. Algunos tenían los vidrios empañados por dentro, aunque afuera era un horno. Eso no tiene sentido. Empecé a sentirme observada, no por ojos, por el paisaje, como si el monte, de algún modo, se inclinara hacia mí. Cuando por fin vi la desviación, sentí alivio. Giré y me encontré con la misma recta, el mismo horizonte, el mismo poste con una mancha blanca, el mismo anuncio oxidado a medio caer.
Me detuve. Volví atrás. Busqué el cruce. No lo encontré. Me empezó a entrar pánico. El teléfono no tenía señal. El aire, de pronto, se enfrió. No todo. Solo el interior del carro, como si el aire acondicionado se hubiera prendido. Pero no estaba prendido. Se me erizó la piel. Sentí un roce en el brazo, leve, como si alguien pasara un dedo por mi piel. Miré. Nadie. En el espejo retrovisor vi movimiento atrás. Me giré. Nada. Pero el asiento del copiloto tenía una ligera marca, como si alguien se hubiera apoyado. Y sobre el tablero apareció un granito de tierra húmeda, oscuro, como de barro fresco, en pleno calor. Ahí entendí que no era solo perderme. Era como si la carretera me hubiera cerrado y algo invisible estuviera conmigo dentro del carro, midiendo mi miedo. Me obligué a respirar. Abrí la guantera y saqué una estampa que siempre cargo, no por religiosa, sino por costumbre familiar. La puse sobre el tablero. No recé, solo la puse, como quien marca un límite. En ese instante, el aire volvió a calentarse. El granito de barro se secó rápido y se hizo polvo. Y a lo lejos, vi una camioneta venir, levantando tierra. Le hice señas desesperada. La camioneta se acercó, y cuando estuvo a unos metros, se desvaneció en el aire caliente, como espejismo. No se fue, no dio vuelta, simplemente se deshizo. Yo grité, lloré. Me sentí ridícula, pero el miedo no escucha orgullo. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando por fin vi un señalamiento real, tomé el primer retorno y me fui sin mirar atrás. Llegué a una gasolinera que juro que no estaba antes. El empleado me miró y me dijo: «¿Vienes de la recta?». Yo asentí, temblando. Me dijo algo que todavía me retumba. A veces la recta no lleva a ningún pueblo. A veces la recta te quiere a ti. No sé por qué, no sé qué vio en mí, pero desde ese día, mi relación con las carreteras cambió. Ya no creo que solo sean caminos. A veces son decisiones, a veces son trampas, y a veces lo invisible no te persigue, te espera. Cuídense, y si una recta se vuelve demasiado larga, dense la vuelta antes de que la carretera se acostumbre a ustedes. La sombra en la báscula. Hola, señor Williams. Hola a todos los que escuchan Martínez Historias de Horror. Me llamo Oscar Ledesma. Soy trailero desde hace más de una década y escribo porque lo que me pasó en la Federal 57, rumbo a Matehuala, me cambió la manera de pararme en cualquier báscula y de confiar en lo que veo. Apaguen la luz y prepárense para escuchar mi historia. No sé si esto fue gente o algo que se disfraza de gente cuando uno ya viene cansado. Yo venía regresando a casa tras un turno largo, de esos turnos que te dejan el cuello duro y la cabeza como si traeras grava adentro. Había discutido con el jefe de tráfico esa mañana, el típico tipo que te habla, como si te estuviera haciendo un favor por darte trabajo. Desde hacía semanas me traía corto, que si llegué tarde, y si llegué tarde, que si gasté mucho diésel, que si no me conviene tener choferes problemáticos. Yo lo aguantaba por la deuda de la casa y porque mi mujer me decía que ya faltaba poco para ponernos al día. Ese día cargué acero en San Luis Potosí. El remolque olía a metal caliente, aceite viejo y polvo.
El asiento de vinil se me pegaba a la espalda por el calor. Aunque ya estaba cayendo la tarde, traía el radio bajo, puro ruido, y una estación que se iba y venía. Las manos me olían a café rancio, porque llevaba horas tomando de un termo que ya sabía a plástico. En la carretera, la noche se va cerrando como una boca. Los tráileres pasan y te mueven el aire, y luego te quedas solo con tus faros, la línea blanca y el zumbido del motor. Como a las 11, vi la desviación a una báscula. Yo ya la conocía. Caseta pequeña, luz amarilla, un letrero con letras gastadas. A esa hora uno piensa, rápido, me pesan y sigo. Además, si te saltas una báscula y te agarran, te hacen la vida imposible. Me metí. La báscula estaba casi vacía. Un par de camiones estacionados allá al fondo, como sombras acomodadas. La caseta tenía la puerta entreabierta. Se escuchaba un ventilador viejo girando y una radio con volumen bajito, de esas que suenan como si hablaran desde una lata. Me orillé donde me indicaba la señal y esperé. Apagué el motor y, cuando se queda el silencio, te das cuenta de todo. El chasquido del metal enfriándose, un perro ladrando a lo lejos, el zumbido de los insectos en la lámpara. Pasaron segundos y nada. Bajé el vidrio y grité: ¿Qué onda, jefe? ¿Me da pase? Nada, solo el ventilador. Volví a encender el motor, pensando en avanzar despacio para que la báscula leyera. Fue ahí cuando vi algo que me puso la piel dura. En el espejo lateral, detrás del remolque, había una silueta parada, no cerca, sino justo donde el haz de la lámpara amarilla hacía un charco de luz en el suelo. Era una figura alta, flaca. Lo raro no era eso. Lo raro era que la luz no la terminaba de tocar, como si el cuerpo se tragara la claridad. Yo pensé, es un guardia, me va a regañar por andar gritoneando. Bajé. El aire olía a tierra caliente y cloro, como si acabaran de trapear cerca. Mis botas hicieron crujir piedritas. Caminé 2 pasos y la silueta se movió. No caminó, se desplazó. Así, sin ruido, como cuando una sombra se corre en la pared si alguien pasa frente a la luz. Me quedé congelado. Buenas noches, dije, porque uno, por nervios, se vuelve educado. ¿Me va a pesar o qué? La figura no respondió. Solo levantó un brazo, lentamente, y apuntó hacia mi remolque. Mi mente se fue directo a lo peor. Robo, extorsión, esos retenes falsos que se arman en carreteras. Me acordé de un compañero que contó en el grupo de WhatsApp que lo habían parado en una báscula y luego le querían sembrar exceso para sacarle dinero. Gente que juega con el miedo. Pero había algo, una sensación de que esa no era una persona. No por fantasmas ni nada de película. Era por la forma. No se distinguían manos, ni cara, ni ropa. Era un recorte oscuro. Regresé rápido a la cabina. Cerré la puerta con un golpe que sonó exagerado en la noche. Me senté, respiré por la nariz y me dije: tranquilo, Oscar, estás cansado. Eso es todo. Encendí el radio. Puro ruido. Le subí. Puro ruido. Bajé. Puro ruido. Entonces, en el tablero donde tenía el recibo de carga, el papel se movió.
como si alguien lo hubiera soplado desde adentro. Yo tenía los vidrios arriba. El aire no entraba. El papel se deslizó solo, despacito, y cayó al piso de la cabina. Y ahí fue donde escuché algo que todavía me da coraje recordar. Un golpecito en el remolque. 1, 2, como si alguien tocara con los nudillos. Me asomé por el parabrisas y vi la luz amarilla de la báscula parpadear. ¡Parpadeó! Y en esa fracción, cuando vuelve la luz, la figura ya no estaba en el suelo. Estaba reflejada en el vidrio de la caseta. No enfrente, reflejada, como si el vidrio fuera espejo y alguien estuviera parado detrás de mí. Pero detrás de mí no había nada más que el patio oscuro y la carretera. Me sudaron las manos, me ardieron los ojos. Sentí esa punzada en el estómago que te avisa que si te quedas, te va a pasar algo. Metí primera sin esperar el pase. Pasé la báscula lento, y en cuanto tuve espacio, aceleré. El motor rugió, el tráiler se sacudió, y yo solo quería salir de ese charco de luz. En el espejo vi algo peor. El indicador digital de la báscula, el que se ve grande desde afuera, cambió números como si estuviera pesando, aunque yo ya había salido. Y luego, en un parpadeo, marcó un peso imposible, como si trajera el doble, y volvió a 0, y volvió a subir, como si algo se subiera y se bajara de mi remolque sin que yo lo viera. No me detuve hasta una gasolinera varios kilómetros adelante, de esas con olor a fritanga vieja y baño que apesta a desinfectante barato. Había otros choferes tomando café. Me acerqué a uno que se veía veterano, de bigote y gorra. «Compadre, ¿la báscula de allá atrás está jalando?», le pregunté, tratando de sonar normal. Él ni me miró bien. «¿Cuál báscula?». «La que está antes de la curva, con caseta amarilla». El viejo por fin levantó los ojos y me los clavó con una seriedad que me quitó cualquier ganas de reírme. «Ah, esa», dijo. «Esa la cierran en la noche desde hace meses. Dicen que ahí se pierden cosas, papel, carga, gente». Yo tragué saliva. «¿Cómo que gente?». Él hizo una mueca y miró hacia la tienda, como para ver si no había oídos. «No más te digo, no te pares ahí cuando no hay fila. Si te paran, que te pare la guardia en carretera, no una báscula sola». Esa noche dormí con la espalda contra la puerta de la cabina, el cinturón puesto como si eso sirviera de algo. Soñé con luces amarillas que parpadeaban como ojos. Desde entonces, cada vez que paso por una báscula vacía de noche, me sudan las manos. Y lo peor es que a los pocos días me llamó mi jefe para decirme que había reportes de que yo andaba brincándome controles. Como si alguien o algo hubiera firmado por mí en esa caseta. Consejo sin moralina: si una báscula está sola, con la luz enferma, y no escuchas voces ni ves personal, sigue. Que te multen después si quieren, pero no te quedes a averiguar qué es lo que se está subiendo a tu remolque. Y ahora, otra historia desde el mismo asfalto, pero en un lugar donde uno se confía porque cree que va a descansar. «La habitación que no tenía espejo». «Hola, señor Williams. Hola, comunidad. Soy Daniela Paredes, trailera de Caja Seca, y nunca pensé escribir aquí. Pero hace semanas escuché en Martínez historias de horror
un testimonio de un motel de carretera, y se me heló todo porque era la misma sensación, la misma, y necesito sacarlo del pecho. Apaguen la luz y acompáñenme, porque lo que pasa en carretera no siempre se queda en carretera. Yo venía regresando a casa después de un turno largo. Mi casa era un cuarto rentado en Torreón porque me había separado, no por falta de amor, sino por falta de paciencia. Mi ex decía que yo ya no estaba, que era un fantasma que solo mandaba dinero y promesas. Y en la empresa, el supervisor me traía atravesada. Una mujer manejando tráiler y encima pidiendo que se respeten horas. Para él era problemática. Me hacía comentarios frente a otros, me cambiaba rutas para fastidiar, me dejaba esperando cargas. Esa noche me tocó bajar por Durango, rumbo a Gómez Palacio. El calor del día se quedó pegado en el asfalto, pero la madrugada traía un viento seco que olía a tierra y diésel. Me ganó el sueño. Vi un motel a un lado de la carretera, de esos con letrero de neón que falla. Mot L. Entré porque ya no podía mantener los ojos abiertos. El estacionamiento estaba casi vacío. Había un Tsuru viejo y una camioneta sin placas bien pegada a la pared, como escondida. En recepción había un tipo con camisa desabotonada, viendo su celular. No levantó la mirada del todo. ¿Cuánto?, pregunté. Me dijo un precio rápido. Pagué. Me dio una llave con un llavero de plástico. Nunca me pidió identificación. Habitación del fondo, dijo, sin ganas. No haga ruido. Yo pensé, qué raro, si aquí la gente viene precisamente a... Pero no quise pensar más. Yo solo quería una cama y apagar el mundo. La habitación olía a cloro mal hecho, a humedad escondida y a sábanas que se secaron al sol con polvo. La luz era blanca, dura, como de hospital. Había una tele chica con controles pegajosos. El aire acondicionado sonaba como si tuviera una piedra adentro. Lo primero que hago siempre es revisar. Baño, ventanas, debajo de la cama. Costumbre de mujer, y de mujer que anda sola. Abrí el baño y me llamó la atención algo. No había espejo. Había un espacio en la pared, un rectángulo más limpio, como si lo hubieran arrancado hace poco. Me quedé viendo ese rectángulo. A veces los moteles están jodidos, sí, pero el espejo es básico. Me dio mala espina. De todos modos, cerré con seguro. Puse una silla contra la puerta, por si acaso. Me recosté con la ropa puesta, botas abajo, solo aflojé el cinturón. Y ahí, cuando por fin estaba por dormirme, escuché un sonido suave, como uñas rozando la pared. No venía del pasillo, venía de adentro. Me incorporé. El aire acondicionado seguía con su traqueteo. El sonido se repitió, más claro, un roce lento, insistente, como alguien arrastrando la yema de los dedos por el yeso. Miré hacia el baño. La puerta del baño estaba entreabierta. Yo la había dejado cerrada. Sentí un golpe de adrenalina. Me bajé de la cama despacio, agarré el celular, prendí la lámpara. ¿Quién anda ahí?, dije, más fuerte de lo que quería. Silencio. Me acerqué. Empujé la puerta del baño. El foco del baño titiló, como si fuera a apagarse. Y entonces lo vi. En el rectángulo
donde debería estar el espejo, había marcas, no escritas, no dibujadas, marcas de manos como si alguien hubiera apoyado las palmas desde el otro lado. No era pintura, no era mugre, era como grasa de piel. Me dio asco, pero más que asco, me dio miedo, porque esas marcas estaban a una altura rara, no de alguien parado normal, como si alguien hubiera estado colgado, apoyándose. Me eché para atrás, tropecé con el marco, me regresé a la cama, rápido. Me dije, te estás sugestionando, Danny. Es un motel. La gente hace cosas. Ya. Intenté llamar a recepción. No había tono. Intenté con el celular. Sin señal. Eso sí me molestó, porque afuera sí tenía. Me senté en la cama y me quedé escuchando. Y ahí fue cuando escuché lo otro. Un murmullo, bajito, muy bajito. No eran palabras. Era como cuando dos personas hablan detrás de una pared, pero no entiendes nada. El murmullo venía del baño. Yo no quería moverme, pero mi cabeza empezó a armar escenarios. Que si alguien se metió por una ventana, que si hay una puerta falsa, que si me quieren robar, que si... Se oyó un golpecito en la puerta de la habitación. 1, 2. Me quedé helada. ¿Quién? Pregunté. Del otro lado, una voz de hombre, joven, apresurada. Oiga, ¿todo bien? ¿Estás sola? Ese tipo de pregunta no se hace por cortesía. No respondí. Apagué la luz y me quedé en silencio. La voz insistió, ahora más pegada a la puerta. Abra, no pasa nada. Nomás queremos preguntar. Se escucharon pasos, más de uno, y luego, como si alguien se apoyara en la puerta, la silla se movió un poquito. Yo sentí el corazón en la garganta. Pensé en llamar a la policía, sin señal. Pensé en gritar. ¿Y si grito, me oyen todos? ¿Y si los de recepción están con ellos? En ese momento, el murmullo del baño subió, como si respondiera a la voz de afuera. Y el foco del baño se encendió solo. Una luz blanca salió por la rendija de la puerta del baño y cayó como un cuchillo en el piso. Y en esa luz vi una sombra moverse dentro del baño, una sombra que no correspondía a nadie en el cuarto, como si alguien se hubiera parado justo donde debería estar el espejo. Afuera, las voces se callaron. Escuché algo que todavía me revuelve el estómago, una respiración pegada a la puerta, como si alguien oliera la madera. Luego, pasos. Se fueron alejando, rápido. Esperé sin moverme. Conté respiraciones. Me ardían las piernas del miedo. Cuando por fin me atreví, empujé la silla y abrí la puerta con un jalón. El pasillo estaba vacío. Solo la luz verde de un letrero de salida. La recepción, a lo lejos, se veía oscura. Yo no fui a reclamar. Yo no fui a hacerla de valiente. Salí corriendo al tráiler, me subí y prendí. Al salir del estacionamiento, vi la camioneta sin placas. Ya no estaba. Solo quedaron marcas frescas de llanta. Manejé hasta una gasolinera con luz y gente. Ahí, ya con señal, llamé a una amiga y le conté. Ella me dijo que en esa zona había rumores de cuartos usados para cosas feas, para llevarse gente. No me dio detalles y yo tampoco los quiero.
Lo paranormal, lo humano, se mezclaron esa noche, porque todavía me pregunto por qué no había espejo, por qué había un rectángulo limpio y por qué esas marcas de manos se veían del lado de adentro. Consejo: si llegas a un motel y falta lo más básico y el lugar huele a cloro tapando algo, no te convenzas de que nomás es barato. A veces lo barato se paga con miedo. Pasemos a otra experiencia, de esas donde el peligro no está en un cuarto, sino en el kilómetro donde se apaga el mundo. Kilómetros sin señal. Hola, señor Williams. Hola, comunidad. Soy Rafael del Flaco / camionero de refrigerado. Y escribo porque desde que escucho Martínez historias de horror, me doy cuenta de que no estoy loco. A otros también les ha pasado eso de sentir que la carretera te observa. Apaguen la luz y acompáñenme. Yo iba regresando a casa tras un turno largo, y lo que pasó en la carretera 15 entre Navojoa y Ciudad Obregón fue tan simple que por eso da miedo. Mi problema era el trabajo. Yo estaba a punto de quedarme sin ruta. La empresa estaba recortando gente y mi supervisor me traía de encargo. Decía que yo me quejaba mucho. Me quejaba, sí, porque nos estaban obligando a manejar con tiempos imposibles. Y yo tengo un hijo. No puedo darme el lujo de dormirme al volante. Ese día llevaba pollo congelado. El refrigerado zumbaba atrás, constante, como un animal respirando. En la cabina olía a limpiador barato y a sudor seco. La madrugada estaba templada, pero el aire traía olor a campo mojado, a riego reciente. Como a las 2, el celular murió de señal. Normal, hay tramos. Pero este tramo fue distinto. Las estaciones del radio se apagaron una por una. No ruido, apagadas, como si alguien bajara un switch. Solo se quedó un canal con estática, y dentro de la estática, un sonido. No una voz clara, un sonido como si alguien arrastrara una cadena muy lejos. Yo le bajé, pensando que era interferencia del refrigerado. En el retrovisor vi luces. Una camioneta venía atrás, sin prisa, 2 faros blancos, distancia constante. No me preocupé, hasta que me di cuenta de que llevaba más de 10 minutos igual, sin rebasar, sin quedarse atrás, como pegada a mi ritmo. Subí un poco, la camioneta subió. Bajé, la camioneta bajó. Se me secó la boca, no por fantasmas, por gente. En carretera, cuando alguien te sigue así, no es por turismo. Vi un letrero, paradero en 2 kilómetros. Yo pensé, aguanta, llego al paradero y ahí hay luz y gente. Pero el paradero no llegó. Pasó el primer kilómetro, nada. Pasó el segundo, nada. El letrero del paradero volvió a aparecer más adelante, igualito, como si la carretera se hubiera repetido. Me dio un escalofrío, de esos que no tienen explicación lógica. Me froté la cara para espantar el sueño. Miré el tablero. La hora avanzaba normal. En el canal de estática, la cadena sonó más fuerte. Yo apreté el volante, me sentí observado, no desde atrás, sino desde los lados, desde la oscuridad del monte. La camioneta se acercó un poco, ya podía ver que era oscura, grande, sin placas al frente. Me cambié al carril izquierdo para dejarla pasar, como diciendo, ándale, rebase. No rebasó. Se emparejó tantito y se quedó un segundo,
como si estuviera midiendo mi cabina. Yo no vi rostros, vi una mancha oscura donde debería haber cara, vidrios polarizados. Y entonces vi algo en la ventana trasera de esa camioneta, una mano pegada al vidrio, por dentro, abierta, no saludando, no moviéndose, solo pegada como pidiendo. Mi estómago se hundió. Quise creer que era un reflejo, pero la mano se veía demasiado real. La camioneta se dejó caer atrás otra vez, y el letrero del paradero apareció por tercera vez. Ahí ya no fue cansancio, ahí fue terror puro, porque entendí que ese tramo no quería que yo llegara a ningún lado. Hice lo único que se me ocurrió. Encendí las luces altas y empecé a tocar el claxon, largo, como loco. Me valió si me paraban después. El sonido del claxon rompió la noche como si la partiera. Y en ese instante, el canal del radio dejó de tener estática. Se oyó un golpe seco, como si algo hubiera caído dentro del refrigerado. El tráiler se sacudió. Yo grité una grosería. Miré por el espejo hacia el remolque. Nada, solo la caja blanca y el zumbido. Pero sentí que el tráiler llevaba algo más pesado, como si alguien se hubiera subido atrás. La camioneta, al escuchar el claxon, se abrió hacia el acotamiento. Se detuvo, así nomás. Yo seguí temblando, con el claxon todavía sonando por ratos. Y entonces, como si el mundo se destrabara, aparecieron luces adelante, un paradero real, con tráileres, con gente, con vapor de café. La señal del celular volvió de golpe. El radio volvió a estaciones normales. Me orillé, me bajé con las piernas flojas. Fui directo con un señor que estaba en una mesa. Oiga, ¿ese tramo atrás está raro?, le dije, señalando la oscuridad. El señor me miró con cansancio, como si ya hubiera escuchado eso muchas veces. ¿El kilómetro sin señal?, preguntó. Yo asentí, sin saber que tenía nombre. Ahí se han llevado gente, dijo, simple. Y también dicen que ahí se quedan los que no alcanzaron a pedir ayuda. No quise preguntarle más. Esa noche revisé el refrigerado con otro chofer. No había nada. No había marcas. No había puertas forzadas. Pero cuando me subí a la cabina, vi una huella de mano en la parte de afuera del vidrio, del lado del copiloto, como si alguien hubiera caminado junto a mí en plena carretera y hubiera apoyado la palma. Desde entonces, si pierdo señal en un tramo donde el radio se apaga, no espero a ver si regresa. Acelero hasta donde haya luz. Consejo: si sientes que la carretera se repite, que los letreros se duplican y alguien te sigue sin rebasar, no te detengas a ser valiente. La valentía no sirve contra lo que no entiendes. Y ahora, otra historia. Esta viene desde el norte, donde el frío del remolque no es lo único que te congela. El refrigerado que pesaba de más. Hola, señor Williams, comunidad. Soy Martín Salgado, operador de tráiler en Nuevo Laredo, y escribo porque me quedé sin trabajo por hacer preguntas. Y lo que vi en una ruta de regreso a casa todavía me despierta con el corazón acelerado. Apaguen la luz. Y si alguna vez han sentido que su remolque trae algo que no está en el manifiesto, van a entenderme. Yo iba regresando a casa tras un turno largo. Me habían cambiado la ruta a última hora, castigo por discutir con mi jefe. En la empresa decían que yo me creía muy correcto, que por qué revisaba sellos,
que por qué pedía confirmaciones. Pero uno aprende a la mala. En frontera, si no te cuidas, te usan. Me dieron un refrigerado ya sellado, listo para salir. Eso ya es raro. Normalmente tú ves cómo cierran, cómo ponen cincho, cómo te dan folio. Ese día solo me dijeron, tú llévalo a Monterrey y no preguntes. La frase no preguntes es gasolina para la paranoia. Salí. La noche estaba limpia, fría. El motor sonaba normal, pero el remolque traía un zumbido distinto. No el del frío, sino como un golpeteo muy leve, intermitente, como si algo tocara desde adentro. En el primer retén legal, me revisaron papeles y me dejaron ir. Bien. El problema fue más adelante, cuando entré a un tramo con poca luz y vi un retén que no me cuadraba. Conos mal puestos, una patrulla vieja sin insignias claras y hombres con chalecos que brillaban demasiado nuevos. Me hicieron señas para orillarme. Yo pensé, si no me paro, me persiguen. Si me paro, quién sabe. Me paré. Uno se acercó sin prisa, con una linterna. ¿De dónde vienes?, me preguntó. De Laredo, patrón. ¿Qué traes? Refrigerado. Me apuntó al sello trasero con la linterna. Bájate. Me bajé. El aire olía a polvo y diésel. Ellos eran 3. Sus botas eran de esas tácticas, limpias. El que parecía jefe tocó el sello con los dedos, como si sintiera algo. ¿Quién te lo selló? La empresa, dije, y me odié por sonar inseguro. Me miró fijo demasiado tiempo. Ábrelo. No puedo, dije. Si lo abro, me friegan a mí. Pues aquí te fregamos nosotros. No levantó la voz, y eso fue lo peor. Cuando alguien amenaza sin gritar, es porque está acostumbrado. Yo tragué saliva y pensé en mi hijo. En mi hijo, en mi mujer, en mis deudas. Pensé en no jugarle al héroe. Déjeme hablar a mi jefe, dije. Me dejó marcar. Mi jefe no contestó. Claro que no. Cuando colgué, el jefe del retén falso sonrió tantito. Entonces, ábrelo. Yo me acerqué a la parte trasera. La linterna me temblaba en la mano. Metí la llave en el candado del seguro extra, uno que yo no había puesto. Ese candado no estaba en mis rutinas. Ahí entendí. Ese remolque no era normal. Y justo cuando iba a tocar el candado, escuché un golpe desde adentro, fuerte, como si alguien hubiera pateado la pared interna. Los 3 hombres se quedaron quietos. Otro golpe. Y ahora sí, algo como un quejido ahogado. No palabras, no gritos claros. Un sonido humano, desesperado, como aire atorado. A mí se me aflojaron las piernas. El jefe del retén se acercó rápido y por primera vez vi nervios en su cara. ¿Qué traes?, me soltó, ya sin tono calmado. Yo no sé, dije. El golpe se repitió y el refrigerado, con todo y motor apagado, dejó escapar una bocanada de aire frío por una rendija que no debería existir. Frío de golpe, como si abrieras un congelador industrial. Ese frío olía raro, no a pollo, no a carne. Olía a ropa húmeda, a encierro. Los hombres se miraron entre ellos. El que estaba a la izquierda dio un paso atrás, como si no quisiera estar ahí. Y entonces
pasó lo que todavía me cuesta aceptar. En la parte metálica del remolque, justo donde pega el haz de la linterna, se formó una marca, como si una frente, desde adentro, se apoyara contra la pared. No se veía rostro, se veía un abultamiento suave, imposible por el grosor del metal, como una presión desde otro lado. El jefe soltó una maldición y se echó para atrás. «Vete», dijo, rápido, «lárgate ya». Yo no esperé que se arrepintiera. Corrí a la cabina, encendí motor y salí. En el espejo vi que ellos quitaban los conos con prisa, como si también quisieran huir. Manejé hasta el primer lugar con cámaras y luz, una gasolinera grande. Me estacioné y me bajé temblando. Llamé a la guardia desde ahí, con señal. Cuando llegaron y revisaron, el sello estaba intacto. El candado extra ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Me preguntaron si yo había tomado algo, si estaba cansado, si imaginé. Me vieron como se mira a alguien que trae problemas. La empresa me llamó al día siguiente para despedirme por generar incidentes. Yo no pude probar nada, solo me quedé con esa sensación. Ese remolque traía un secreto, y en el momento que algo desde adentro quiso salir, hasta los que venían a hacer daño se asustaron. Consejo: si tu trabajo te dice no preguntes y te entrega algo sellado que tú no viste, no te sientas agradecido. A veces el silencio es una trampa. Vamos con otra historia, comunidad. Esta viene de un paradero, de esos donde uno cree que solo va a estirar las piernas. El niño del paradero. Hola, señor Williams. Buenas noches a todos. Soy Iván Cortés, operador de Caja Seca, y escribo porque desde lo que pasó en un paradero de la México-Puebla, ya no puedo ver a un niño en carretera sin que se me haga un nudo en la garganta. Apaguen la luz, y si van manejando, no se confíen por ver normalidad. Lo normal, a veces, es el disfraz. Yo iba regresando a casa tras un turno largo. Traía semanas con estrés. Mi supervisor me humillaba delante de otros. Que si te crees mucho, que si no te gusta, hay fila. Yo aguantaba porque en mi casa mi mamá estaba enferma y los medicamentos no se pagan con orgullo. Esa madrugada paré en un paradero antes de llegar a Puebla. Luces blancas, puestos de comida, olor a café recalentado, tortillas sudadas, grasa vieja. Había choferes caminando, unos riéndose, otros con mirada perdida. Me bajé a estirar la espalda. Compré un café que sabía a quemado. Me quedé junto al tráiler viendo cómo el vapor se iba. Y ahí lo vi, un niño como de 8 o 9, parado cerca de los baños, solo, con una sudadera grande, capucha puesta, manos metidas en las bolsas. Un niño solo en un paradero de madrugada. ¿No es normal? Me acerqué despacio. ¿Estás bien, campeón?, le dije. El niño levantó la cara, pero la luz le daba desde arriba y no le vi bien los ojos. Solo vi que estaba muy pálido. No habló, solo señaló con un dedo hacia el estacionamiento del fondo, donde estaba más oscuro. Yo pensé, se perdió. ¿Tus papás?, pregunté. El niño volvió a señalar, esta vez más insistente. Sentí una incomodidad rara, no miedo, todavía no. Más bien esa alarma interna de algo no cuadra. Fui con un señor del puesto. Oiga,
¿Ese niño es suyo o de alguien?, pregunté. El señor ni volteó. Aquí no hay niños, patrón, dijo, como si me estuviera quitando de encima. Allá está, insistí. Ahora sí volteó y frunció el ceño. No veo nada. Me giré y el niño ya no estaba donde estaba. Se me erizó la piel. Caminé hacia los baños, mirando alrededor. Nada. Regresé a mi tráiler pensando que tal vez lo imaginé, que era cansancio. Pero cuando subí, vi algo en el escalón metálico. Una marca húmeda, como de una mano pequeña. Me quedé mirando esa marca, con el café temblándome. Entonces escuché un golpe leve en la puerta del copiloto. Toc, toc. Me quedé quieto. Otra vez, toc, toc. Abrí la cortina un poco. Afuera, junto al copiloto, estaba el niño. Igual de pálido, igual de callado. Y ahora sí, lo vi bien. Los ojos no estaban vacíos. Estaban como perdidos, mirando a través de mí. Señaló hacia el fondo oscuro otra vez. Yo bajé, pero esta vez con miedo. No quería ir, y al mismo tiempo, algo me jalaba, como cuando sabes que si no haces algo, te vas a arrepentir. Caminé hacia donde señalaba. Entre tráileres estacionados, sombras grandes, olor a diésel y basura. Mientras avanzaba, el ruido del paradero se iba apagando, como si alguien bajara el volumen del mundo. Y ahí, entre dos remolques, vi una camioneta con puerta lateral abierta. Adentro, oscuridad. Un hombre estaba parado de espaldas, fumando. Otro estaba más adentro, moviéndose, como acomodando algo. Me detuve en seco. El instinto me gritó, ¡no! El hombre de afuera volteó un poco y vi que me estaba mirando. No con sorpresa, con cálculo. ¿Qué se te ofrece?, me dijo, seco. Yo me sentí descubierto, como si me hubieran agarrado viendo algo que no debía. Busco a un niño, dije, y me odié por decirlo. El hombre soltó una risa corta. Aquí no hay niños. Vete. Detrás de mí sentí frío, como si alguien se me parara pegado a la espalda. Volteé y el niño estaba ahí, a mi lado, sin que yo lo oyera llegar. Y por primera vez, el niño hizo algo distinto. Levantó la mano y la puso sobre mi antebrazo. Su mano estaba helada. No apretó, no jaló, solo tocó. Y ese simple contacto me prendió el miedo en el pecho como fuego. El hombre de la camioneta miró al niño y su cara cambió. La sonrisa se le borró. ¿Qué?, murmuró y dio un paso atrás. El que estaba dentro dejó de moverse. Se escuchó como si algo se cayera. El niño no habló, solo se quedó mirando la camioneta. Y entonces, lo juro por lo que sea, la luz del poste cercano parpadeó. Una vez, 2, 3, y con cada parpadeo, la sombra del niño en el suelo se alargaba hacia la camioneta, como si quisiera alcanzarla. Los hombres se pusieron tensos, como animales que sienten algo que no ven. ¡Vámonos!, dijo uno, y cerró la puerta con un golpe. La camioneta arrancó tan rápido que levantó polvo. Se fue sin placas, sin luces traseras bien, perdiéndose por la salida del paradero. Yo me quedé temblando, mirando el vacío. Volteé al niño.
y ya no estaba. Regresé al área iluminada corriendo. Le conté a un policía de carretera que estaba comiendo. Me miró con cara de otro loco, pero fue a dar una vuelta. No encontraron nada. Esa mañana, antes de irme, fui al baño y me eché agua en la cara. Al levantar la vista, vi mi reflejo en el espejo, y detrás de mí, por un segundo, vi la silueta de un niño con capucha. No me estaba mirando a mí, miraba hacia el estacionamiento oscuro. Desde entonces, si paro en un paradero y veo una zona demasiado oscura, me quedo donde hay luz. Y si veo niños solos, aviso, aunque se rían. Consejo, en carretera lo humano es lo más peligroso, pero a veces lo que no entendemos es lo único que te empuja a ver lo que está pasando. La voz en el canal 19. Hola, señor Williams. Hola, comunidad. Soy Efraín Gálvez, operador de tracto en ruta larga, y escribo porque el radio de banda civil, ese que usamos para pedir luz o avisar retenes, una noche me habló sin hablar, y desde entonces le tengo respeto al silencio. Apaguen la luz. Esto pasó regresando a casa tras un turno largo, por la autopista del Sol bajando hacia el sur, con la cabeza llena de problemas laborales y el cuerpo ya en modo automático. Mi empresa estaba pasando por recortes. El jefe nos traía con amenazas. Si no cumples, te saco. Y a mí me traía marcado, porque un día defendí a un compañero al que estaban cargando de culpa por un choque que no fue suyo. Desde ahí, me empezaron a dar las rutas más pesadas, los horarios más feos. Esa madrugada, el calor era pegajoso. El aire olía a selva húmeda y a frenos calientes. Yo iba con el canal 19 abierto, escuchando a otros choferes. Puro comentario, puro ¿cómo va la caseta? Puro chiste. Hasta que la voz entró. No era una voz clara. Era como si alguien hablara con la boca muy cerca del micrófono, pero sin formar palabras. Un murmullo, un jadeo, y luego un sonido como de uñas sobre metal. Yo pensé que era interferencia. Le pegué al radio. Nada. ¿Quién trae el micro abierto?, dije. Nadie contestó. Los demás seguían hablando como si no hubieran oído nada. Yo le subí volumen. El murmullo se hizo más presente, como si estuviera dentro de la cabina. Me dio un escalofrío. ¿Me copian?, insistí. Un chofer me respondió. ¿Todo bien, compa? ¿Qué traes? ¿Andas asustado o qué? Me dio pena. Bajé el volumen. En el retrovisor vi una camioneta blanca a lo lejos, faros apagados, solo la silueta contra la carretera. Se acercaba sin luces. Eso me puso alerta más que el murmullo. Hay gente que hace eso para que no los veas. Subí velocidad. La camioneta subió. Se mantuvo. Me quise mover de carril, pero había curvas. Y en ese momento, el radio hizo algo que nunca me había hecho. Se encendió solo el botón de transmisión. El foquito rojo se prendió como si yo estuviera hablando. Yo no estaba tocando nada. Y por el canal 19 salió un sonido que me heló, como un suspiro largo, desesperado, y luego un golpe, como si algo chocara contra una puerta. Los choferes se callaron. Alguien dijo: ¿Quién fue ese? Otro respondió:
Eso no fue humano, compas. Bájenle. Yo sentí que el corazón se me iba a salir. La camioneta sin luces se acercó más. Ya la tenía casi pegada al remolque. Y entonces el radio, con el foquito rojo todavía prendido, soltó algo como un llanto ahogado. No palabras, solo ese sonido. La camioneta frenó de golpe, se abrió hacia el acotamiento, como si alguien adentro se hubiera asustado, o como si hubieran visto algo. Yo seguí, sin saber qué demonios estaba pasando. Más adelante, vi un retén real, con luces, con uniformes. Me orillé y pedí hablar con un oficial. Le conté lo de la camioneta, lo del radio. El oficial me miró raro, pero me preguntó algo que me dejó frío. ¿En qué kilómetro? Se lo dije. Él asintió lento. Ahí han reportado desapariciones, dijo, y también radios que se activan solos. No se quedé parado en ese tramo. Yo no supe qué decir. Solo asentí, como niño regañado. Cuando llegué a casa, apagando el motor, escuché el radio hacer un clic, aunque estaba apagado, como si se quisiera prender. Lo desconecté. Consejo: si el radio se queda en silencio de golpe y sientes que alguien respira por el canal, no te pongas a jugarle al valiente contestando. Mejor busca luz, busca gente, busca una patrulla real. La libreta de los desaparecidos. Hola, señor Williams. Hola, comunidad. Soy Sergio Luna, trailero de ruta hacia el Bajío, y escribo porque una libreta que encontré en una estación de servicio me enseñó que el terror humano deja rastros, y que a veces esos rastros llaman algo más. Apaguen la luz. Esto me pasó regresando a casa tras un turno largo, con la cabeza hecha un desorden por el acoso de mi jefe y la presión de no perder el empleo. Paré en una estación cerca de Celaya Baños con olor a amoníaco, luces que zumban, café que sabe a ceniza. Había un señor barriendo y dos choferes discutiendo de tarifas. En una mesa olvidada vi una libreta negra. La abrí por curiosidad. No tenía nombre, solo páginas llenas de anotaciones, placas, marcas de vehículos, horarios, nombres de paraderos y una lista de nombres de personas con una sola palabra al lado. Visto, no volvió, preguntar. Sentí una incomodidad fuerte. Cerré la libreta. Pensé dejarla ahí, pero algo me dijo que no, que si era de alguien malo, no quería que la recuperara. Si era de alguien que investigaba, quizás le servía. La metí a mi mochila sin pensarlo demasiado. Salí de la estación y seguí. Al rato, empecé a notar algo. Una camioneta gris me aparecía en el retrovisor cada cierto tiempo. No siempre, como si se escondiera y luego volviera. Me dije, paranoia, pero la mano me sudaba en el volante. En el siguiente paradero, me bajé a comprar agua. Cuando regresé, mi mochila estaba abierta. Yo la había cerrado. La libreta no estaba. Me quedé frío. Revisé la cabina, el asiento, el piso. Nada. Y entonces vi una hoja en el tablero, doblada, que no era mía. La abrí. Era una página arrancada de esa libreta. En esa página había mi número económico, mi ruta, y escrito al final, devuélvela. No había firma. Sentí un hueco en el estómago. Me subí y arranqué sin terminar el agua. Esa noche no vi nada paranormal. Vi algo peor, la certeza de que me estaban vigilando,
que alguien se había subido a mi cabina sin que yo lo notara. Al entrar a un tramo oscuro, el radio empezó a meter estática, y dentro de la estática se coló un murmullo, como si alguien pasara páginas rápido. Yo apreté la mandíbula. No quería imaginar nada. Yo quería llegar a casa. En una caseta me detuve. Había gente. Respiré. Pero cuando avancé, vi en el espejo una cosa que me revolvió. En la parte trasera de mi remolque, colgando del seguro, iba la libreta negra, colgada como un aviso, balanceándose con el movimiento. Yo no paré, no me atreví. Llegué a mi casa con el sol saliendo. Me bajé y fui a ver el remolque. No había libreta, no había nada. Solo en el metal, una marca de mano, como si alguien hubiera presionado fuerte para dejarla ahí. Consejo: si encuentras listas en carretera, no juegues al detective. Hay gente que vive de que los demás no miren, y si miras, te miran de vuelta. La última caseta antes de casa. Hola, señor Williams. Hola, comunidad. Soy Héctor Valdivia, camionero de ruta nocturna, y escribo porque la última caseta antes de llegar a mi casa se volvió un lugar que evito, aunque eso me cueste tiempo y gasolina. Apaguen la luz. Esto pasó en una madrugada fría, regresando a casa tras un turno largo, con la mente cansada por semanas de estrés y amenazas de si no entregas a tiempo, te vas. Era la última caseta. Yo la conozco desde joven. Los mismos carriles, las mismas luces, el mismo sonido de barreras subiendo y bajando. Esa noche, al acercarme, vi que el carril estaba abierto, pero no había casetero, no había nadie, solo la cabina iluminada, vacía. Me detuve, esperé, toqué el claxon suave. Nada. La pantalla del cobro estaba encendida, mostrando pase. Yo pensé, qué raro, pero aprovecha. Avancé lento. Cuando pasé junto a la cabina, vi algo que me puso la piel helada. Dentro, en la silla, había un chaleco reflejante, como si alguien estuviera sentado, pero no se distinguía cuerpo. Solo el chaleco acomodado, con las tiras brillando, como si lo hubiera dejado alguien, o como si el chaleco fuera lo único que quedaba. Seguí, y al mirar por el retrovisor, vi la barrera bajar sola, detrás de mí, con un golpe seco, como cerrándome el paso de regreso. Aceleré, quería salir de ahí. Más adelante, en el espejo, vi luces. Una camioneta negra, pegada, como si hubiera estado esperando del otro lado. ¡Me siguió! Y el radio, sin que yo lo tocara, soltó una estática y un sonido como de monedas cayendo en una charola. Yo no paré hasta llegar a una avenida con tráfico. Al día siguiente, pasé por esa caseta de día, por curiosidad. Había personal normal, gente cobrando. Pregunté, casual: oiga, anoche no hubo turno. El casetero me miró, confundido. Aquí nunca se queda solo, jefe. Y cuando me fui, vi en el tablero del carro una cosa que yo no había puesto. Un ticket de caseta, viejo, arrugado, con fecha borrosa. Y en la parte de atrás, escrito con letra temblorosa: no te detengas. Consejo: si un lugar que siempre está lleno se siente vacío, no te quedes a buscar explicación. La carretera no siempre te mata con choques. A veces te atrapa con silencios.